Hola a todos, todas y todo, aquí en Salas con la tercera parte de Bionic Heart. Voy a quitar esto de aquí porque si no ya sé lo que va a pasar. Y bueno, vamos a decir dónde lo dejábamos, al principio del capítulo 4, espía contra espía, porque justamente acabamos de descubrir, gracias a Tanya, que nos estaban espiando a nosotros, a Helen y creo que también a Tom. Hostia, creo que a Tom no dijo nada, pero bueno, vamos a ver. Mientras, en el otro lado de la ciudad... Good day, Professor Mark. Hello, Mr. Richard. Any progress on the research? It's going very well, I'd say. I've asked Luke for help, as you suggested, Mr. Richard. And? Incredible. He was completely at ease. At ease supongo que será algo así de acuerdo, como de acuerdo, o a favor. Quite strange. Yes. I can't understand how he could manage to build a working prototype in such a small amount of time, unless... Vale. El profesor Mark se pregunta por qué pudimos construir ese pequeño prototipo. Recordemos que hicimos un pequeño prototipo que regeneraba partes de metal rotos. Y se pregunta pues cómo hemos conseguido idearlo con tan poco tiempo. Aunque... Unless he already knew something about it, right? A no ser que ya supiéramos algo, ¿verdad? Yes, indeed. But that's not possible. He didn't study bionic Vale, engineering. pero claro, eso no es posible porque nosotros no hemos estudiado nada de ingeniería biónica. I'll do some research. Thank you for letting me know. Vale, ahora parece ser que Richard va a investigar sobre ello y le agradece el que le haya avisado. My pleasure. Un placer. And what about Prototype 10? Hay un prototipo 10, recordemos Tanya es prototipo 9. We're getting even better results than the previous prototypes with Julia, the new bionic ¿Por qué todas tienen woman. que ser mujeres? ¿Por qué? Bueno, parece ser que están teniendo mejores resultados con Julia que con Tanya. What? But that's not possible. That's what I was thinking too, but then I figured out what we were missing. The most important ingredient, the main element. It's the brain. Le dice el Richard que es imposible que se tengan mejores resultados con el prototipo 10 que con el 9. Yo no entiendo por qué, supongo que será por algo que tiene Tanya. Creo que va a tener algo que ver con eso de que tiene recuerdos de la Tierra de antes del 2099. Bueno, vale, he tenido que cortar, pero bueno, a ver, iba diciendo. Vale, que entonces el profesor Max se da cuenta de que hay algo que se estaban saltando, que no estaban teniendo en cuenta, que era el ingrediente más importante, que es el cerebro. Así que yo creo que lo que pasa es que esta Tanya tiene un cerebro humano, por cerebro, digamos, robotizado, por así decirlo. Y por eso tiene los recuerdos de antes del 2099. The brain? Yes, the only human organ we don't know nearly enough about. Even back in the 21st century, scientists assumed that the human brain could have extrasensory powers. Vale. Dice que es el único órgano del que no sabe lo suficiente. Volviendo al siglo XXI, los científicos asumieron que el cerebro podría tener poderes extrasensoriales. The brain? Yes. Cut it short. I do not have time to hear the whole history of science. No tengo tiempo para escuchar toda la historia de la ciencia. Well, in practice, the already incredible powers of our prototypes can greatly vary depending on which brain we install in them. Vale, parece ser que los poderes de los prototipos pueden variar bastante dependiendo de qué tipo de cerebro se instale. That means... Yes.
The brain was not an insignificant factor like we thought. Julia shares the same hardware as Tanya, yet apparently she has much greater powers. Vale. Ellos pensaban que el cerebro era algo insignificante, pero se equivocaron. O sea, dice, sí, el cerebro no es un factor tan insignificante como pensábamos. Y Julia comparte el mismo hardware que Tanya. El hardware, por si alguien no lo sabe en lenguaje de ordenadores, es, digamos, la parte física del ordenador. O sea, lo que es la carcasa, el disco duro, la tarjeta gráfica. Después lo que son los drivers, la BIOS, los programas, el sistema operativo, etc. Sería el software. Bueno, y parece ser que Julia tiene mejores poderes que Tanya. Por eso es mejor que... Por eso es un prototipo mejor. And there's no risk of rebellion? Eso es importante. ¿Y no hay riesgo de que se revele? O sea, básicamente cualquier robot, como dije en la parte anterior, si un robot es autoconsciente y se empieza a comparar con su creador, puede decir, ¿por qué si yo soy mejor que tú, yo soy el esclavo? O sea... No, this time we executed the imprinting perfectly. Tanya's case still remains a mystery. Vale. Dicen que esta vez han borrado, han cubierto esa parte, por así decirlo, perfectamente. Y que el caso de Tanya sigue siendo un misterio. It better be. Another failure, and I would have been forced to make an unpleasant decision over you, Mark. Una amenaza. Otro fallo como ese y me verá obligado a tomar una decisión desagradable sobre ti, Mark. No, that won't be necessary. No, eso no será necesario. Very well. 8 de la tarde. So, what do you want to do? Well, for now, I'll wait here and see what you managed to learn while working in the laboratory. I'll wait here and see what you managed to... Vale. Esperará aquí y esperará a ver qué somos capaces de aprender nosotros mientras trabajamos en el laboratorio. You have already discovered many things about me. I think in the next days you'll be able to tell me who I really was. Vale, creo que seremos capaces de decirle quién es ella realmente. Yes, maybe. I'm off to bed now. I'm really tired. Okay. I'll sleep here on the couch tonight. Couch esto es el sofá, sí, el sofá, básicamente. Good night. After seeing firsthand what Tanya is made of, I mean, knowing that inside her there's that metal skeleton and those fake organs, I don't really find her attractive anymore. Ahora que sabe cómo es por dentro lo del esqueleto metálico, los órganos de mentira y tal, ya no la encuentra tan atractiva. Vale, la siguiente mañana. I'm going to my office again. I'm nervous. I'm afraid that Mark or someone else at Nanotech is starting to suspect something is up. Maybe Helen was right. I should have called the police already and put an end to this foolish situation. Vale. I can't believe he really has corrupted every policeman in London. As soon as I enter, I have visitors. Luke, what's happening? What? What do you mean? I was just fired. No entiendo, Fire. Fired? Yes, and I don't know why. Ah, vale, Fire supongo que vale, ¿cómo era? Vale, creo que lo entiendo. Una de las defensas de los ordenadores de informática es el cortafuegos. Creo que con Fire se refiere a eso, a que el cortafuegos le ha bloqueado el paso. Entonces... Claro, la pregunta aquí, sí, y no sé por qué. That's impossible! Eso es imposible, claramente tiene permiso para atravesarlo. I'm starting to realize what Professor Mark meant by "we'll take care of Tom." Please, Luke, you're an influential person here. Speak to someone. Vale, nos dice que... vale, parece que como que le despiden, que le echan o algo así. Y nos dice que como somos una persona influyente, que hablemos con alguien.
¿Tom se lo merece? ¿O reincorporar a Tom? Mm. Buah. Claro, es que justamente de Tom, justamente con Tom, la idea no la tengo muy clara de si es amigo o es un puñetero traidor. Hostia, no sé, ¿eh? A ver. Vale, es que... A ver, Mark dijo que se ocuparía de Tom. Mark dijo que se ocuparía de Tom. Entonces, si la han echado es porque esa es su forma. Vale. Buah. A ver, yo cogería y recuperar a Tom. Pero claro, ¿qué pasa? El profesor Mark ahora es nuestro jefe. Y tampoco quiero bronca. Aunque de todas formas, teniendo en cuenta que es mi amigo y sabiendo que Mark está sospechando de nosotros, quizá lo mejor sería ir en contra suya para que no pareciera, para que no fuera tan raro. Así que Tom, calm down. Calm down? I was fired. And I should just calm down? I'll take care of it. I promise you. eh, eh. Really? Yes, don't worry. Right at the moment, 2 robot guards enter my office. We're sorry. You need to follow us. Where? You'll see shortly. Come. Eso suena al típico de te vamos a llevar a un fusilamiento. Luke, please help me. I don't know. Luke! I can't help you now. It's too late, Tom. The robot guards escort him out of my office. What have I done? Why didn't I help him? ¿No? My office. From here, I write most of the code for the new Nanotech prototypes. I'm the lead programmer. Vale, pues I try to work, but I can't stop thinking about Tom. I'm about to exit my office when... Where are you going? Huh? I'm a lead programmer. I have free access and no fixed working hours. No, you can't leave. Sorry. What? Orders from Richard in person. Get back to work. Hijo de puta. All right. Va a controlar nuestros movimientos, el cabrón de Richard. Damn. Am I imprisoned here? What the hell is happening? Damn it. My code is full of bugs. And I can't seem to fix them. I am about to cry. How did I get myself into this situation? I lost Helen, and now Tom. And it's all Tanya's fault. Luke, what are you doing? Professor, Tom will be okay. Don't worry. Where is he? We just assigned him to another job. I don't know why, but I can tell he's lying to me. Vale, dice, no sé por qué, pero sé que me está mintiendo. O podría decir que me miente. So now please, don't make me sorry that I've hired you. Ahora nos dice que no hagamos que se arrepienta de habernos elegido. Where did those robots carry Tom? To another work area. Porque eso me suena a trabajos forzados. En plan, como hacían los nazis en los campos de concentración. Which one? To be clear, you must forget about him. Don't attempt to make any contact with him. Ahora más. O sea, ¿cómo se está yendo toda la puta mierda? This is not what I wanted. Damn. I can't concentrate. Can I have a break? Just 1 hour. I need to go to the park and relax myself. No way. You haven't accomplished anything this morning yet. No has completado nada esta mañana, así que... Are you deaf? I just can't concentrate.
That is not my concern. Vale, hago así como estás loco, no me puedo concentrar. Es que necesito un descanso, no me puedo concentrar. Eso no es problema mío. O sea, ¿se ha vuelto un tirano este cabrón? Please, Mark. I beg you. Te lo suplico. Save your time. Ahora te... Hostia, hijo puta. You can't be so heartless. No puedes tener tan poco corazón, no puedes ser tan sin corazón. It's... well, I'm just doing what I must. Solo estoy haciendo lo que debo. Hostia. What? Tell me you want to quit. Nos susurra. Dime que quieres dejarlo. You want to quit. Supongo que sea así como dejarlo. Huh? It's like the professor is trying to help me, but he's afraid to be overheard? But how is that possible if there's nobody else in here? Vale. Es como si el profesor nos intentara ayudar, pero tuviera miedo de que alguien le observara. O le oyera, o lo viera. Pero ¿cómo es posible si solo estamos los dos en la habitación? Ah, yes, the microspies. So apparently, he's only obeying orders from someone else. Probably Richard. Está haciendo órdenes de Richard. Y pueden oír todo lo que hacemos con los microespías. I'm quitting my job then. Haha, good joke. It is not a joke. Come on, didn't you read the contract? To hell with the contract. I know. I'll quit, you'll sue me, I'll go to jail. Fine! What? Lo sé. Yo me marcho. Sue me no sé qué puede ser. Pero luego voy a la cárcel. Bien. You want to end your life in jail? ¿Quieres acabar tu vida en la cárcel? You need me if you want to finish the prototype. Me necesitas si quieres acabar el prototipo. And why are you so sure? Because I managed to create a working prototype of a nano repair device in less than a few hours last time I went into your secret lab. ¿Y por qué crees eso? Porque he hecho el prototipo en un par de horas. La última vez que estuve en en tu laboratorio. Shut up! Okay, it's true that we need your expertise to finish our next prototype, but don't think you are untouchable. Maybe ending your life in jail doesn't scare you, but losing Helen could. Bueno, ya hemos perdido, pero de todas formas. Bueno, cállate, vale. Es verdad que te necesitamos para... Básicamente, es verdad que te necesitamos para terminar el prototipo, pero si te asusta la cárcel haremos daño a... Porque sí que te asuste perder a Helen. Are you threatening me? Me estás amenazando. I'll tell the robot guarding your office that you're allowed to go. You'll have freedom again, but be very careful about your next move. Vale, volvemos a ser libres, pero que tengamos cuidado con nuestro siguiente movimiento. Fine. Be careful. I immediately go outside, but I must think carefully about what to do next. Buah. Vale, a ver, vamos a ir descatalogando. Primero, no vamos a ir a los jardines públicos porque existe el riesgo de que nos encontremos con Tanya. Y me estoy segurísimo de que los policías nos están espiando, o sea, fuera. Aquí están todos corruptos, así que nada. Helen no nos quiere ver el pelo, así que si vamos con guardias, pues casi que peor. La tienda de Helen... No. Y el piso de Tom. Aunque ahora que caigo, si nos han dicho lo de... quizás te da miedo perder a Helen. Quizás porque le han hecho algo. Hostia. Vamos a mirar a Tom, porque a Tom también le tenemos muy descuidado. Tom's not answering. Wonder if he's really not at home. Or if he's just pretending not to be. Tom no responde, me pregunto si no está en casa o está haciendo como que no está en casa. Suddenly, the door opens. Tom seems very perturbed. De repente la puerta se abre. Tom parece muy perturbado. Luke, what the hell is going on? ¿Qué está pasando? What do you mean? I mean, how dare you show up in front of me again? Quiero decir, ¿cómo te presentas ante mí otra vez?
o algo así. They've put bugs in my flat. Por bugs, bichos, supongo que se refiere a espías. What? Tom doesn't reply, but shows me the text he just typed in his PDA. He has written, meet at the public garden in an hour. Ah, vale, sí, Tanya, eso lo ha dicho Tom. Vale. O sea, luego le dice como que, y Tom le enseña un papelito en el que pone, quedemos en el jardín público en 1 hora. I nod my head, and he shows me yet another text. Now, let's pretend to have a fight. Y ahora nos pone, ahora hagamos como que tenemos una pelea. Well, Tom, I don't know, but I can't always protect you. Protect me? They fired me without a reason. Without a reason? Honestly, you're not such a great engineer, you know. Recently, you weren't concentrating much at work. But that's not true. I work very hard and... What is it now? Wait, someone is calling me. Claro, 2099, futuro quizás lo tenemos ya incrustado en el cerebro o algo así. Hi, Tom. You have a minute? Lo sabía. I see that Tom attempts to block the videophone screen. Y cuando sale eso como, bloquea. This is not the best time. Can I call you back? Who is that? It sounds like Helen. It's no one. Never mind. It's just a wrong number. It's a wrong number. Hostia, o sea... Bullshit. Get out of the way. Get off! Tom disconnects the line, but not before I can see the image. Damn you, Tom. It was Helen. Well, maybe, but... Am I stupid now? I could see her on the videophone. O sea, podemos acusar directamente a Tom. Porque, a ver... Hostia, perdón. ¿Cuándo se está oscureciendo? Yo acusaría a Tom. O sea, yo personalmente la acusaría. Pero también es cierto, primero escucharía su historia. Porque acusarle no es... Estás haciendo esto y que él nos cuente la historia. Acusarle va a ser algo así como... Le echamos la bronca a su vida y tal y no le va a dejar hablar. Okay, it was Helen. She's been asking to see me, but I don't know what she wants. Maybe it's about the breakup? You broke up? No. I'm sorry. I didn't know. Really? Then you couldn't have seen Helen yet. We broke up last night. Huh. But you know what? I don't believe you. Honestly, Whatever. You're a failure. A nobody. Eres un fallo, no eres nadie. 5 years from now, you'll still be a nobody. Dentro de 5 años seguirás siendo nadie. My career is just starting. A loser like you will only drag me down. Mi carrera está empezando. Un perdedor como tú solo me hundiría. I don't have time for this, or for you. No tengo tiempo para esto, para ti. I'm leaving. Have a nice life. As I exit Tom's house, I wonder if I should show up at the appointment with him at the park or not. More nanotech robots could have followed me. Vale, ahora podríamos ir a discutir con Helen. Oye, ¿qué cojones está pasando? Pero no. Me voy a fiar un poquito. I decide to go to the appointment. Tom! You look strange. Is everything alright? Luke, I'm so sorry. You're sorry? Sorry for what? If this is about Helen, then Uf, la cámara, estoy viendo... Se ve de puto culo con tan poca luz. Hola a todos, todas y todos aquí en Isaras, continuando la parte que dejé ayer, porque resulta que mientras estaba grabando, se nubló todo el cielo y empezó a llover, como no había llovido por aquí desde hace un mes o dos, seamos sinceros. Y la cosa es que esta cámara
esta webcam, para ser exactos, si tiene poca luz, se ve fatal. Hago gestos como así y se emborrona todo. Si veis, por ejemplo, la mano se emborrona, pero es por el movimiento. O así no se emborrona tanto. Pero si hago... es el nombre. Pero si hay poca luz, hago esto y ya se... Y podéis decir tranquilamente que tengo un muñón. Que tampoco estaríais muy equivocados. Bueno, vamos a seguir. Estábamos aquí hablando con Tom, que nos decía que lo sentía y tal. Y le dice Luke, que lo sientes. ¿Lo sientes por qué? Si esto tiene que ver con Helen, entonces... Yes, it's about Helen. I love her, Luke. And she loves me. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía, puto traidor? No. That can't be true. Helen wouldn't. She never. But she already has. And it's your fault. You drove her to it, straight into my arms. It was always either work or something else first. Helen was your lowest priority. Sí, eso es cierto. A woman like Helen deserves better. With me, she's always first. Sí, con este tío que siempre está con... ¿Cómo era? Siempre estaba buscando bacalao. You scheming, backstabbing bastard! What did you say to convince her? Buah, no entiendo... De lo que hay aquí no he entendido... Bastard, que es cabrón o algo así. Creo que es... me sale el nombre. Backstabbing, creo que es el típico de clavar un puñal por la espalda. Traicionero, vamos a decir. ¿Qué le has dicho para convencerla? I didn't say anything. It was Helen's idea. Helen's choice. Hija de puta. She came to me. I don't believe you. I really don't care what you believe. What's more important to me is what you plan to do about Tanya. What about Tanya? Helen told me everything. That Tanya's a robot and that you're hiding her. Hija de puta. El lío en el que no... Buah, el lío en el que nos va a meter. Hija de puta. Hija de puta. Hija de puta. No puede decir simplemente... No, está saliendo con una tía. Está saliendo con otra tía o tiene otra amiga en casa. Que podrías decir por un momento, uy, es extraño y tal, pero oye, que es un robot, sobre todo cuando la policía nos está buscando, la está buscando. Pues acabas de enseñar mi sentencia de muerte, la muy zorra. If you come anywhere near Helen again, I swear, I'll go to the police and report Tanya. Y ahora nos amenaza. Es que... Hijos de puta. Hijos de puta, es para matarnos. Es que... Ay, esperad un segundo, que creo que tengo la cámara mal puesta. A ver, se moviendo un poco por aquí. Ahí la veo bien. Bueno, vamos así. O sea, nos dice que si nos volvemos a... Si llevamos a algún sitio cerca de Helen, jura que se lo irá a la policía y reportará y avisará de lo de Tanya. I have a sinking feeling in the pit of my stomach. I can't bear to lose Helen. But even more so, I dread what will happen if Tom makes good on his word. Tanya. How could you do this to me? We were friends. Exacto. That's over now. You better go home to Tanya. Hijo de puta. Remember what I've said. It's not an empty threat. This isn't over, Tom. Forget about me and Helen. Go back to Tanya. I'm sure you'll have a wonderful relationship. But tell me first, what's it like? Sleeping with a robot. Nothing like being with Helen, I'm sure. But we both have first-hand experience with that. O sea, nos pregunta a ver qué es eso de dormir junto a un robot. No tiene nada que ver con Helen, estoy seguro. Pero ambos sabemos de primera mano esa experiencia. I clench my fist. I want so badly to break his jaw, or his nose, or something. But that'll accomplish nothing. Eso no arreglaría nada. Besides, I don't want the police to notice us. I have to think of Tanya. I leave him, not saying a word. While I go away, I almost start crying. Tom was never like that.
He appeared almost cruel. Hijo de puta. Dice que se marcha sin decir nada y mientras se va, empieza a llorar. Me pica el ojo, no es lágrima, me pica el ojo, ya está. Tom nunca ha sido así. Parecía casi cruel. Ah, vale, casi empieza a llorar, perdón. Ahí me he colado yo. I have no choice but to return to my work at Nanotech's office before they get suspicious. Tiene que volvemos al laboratorio antes de que a la oficina, Back at the office, I struggled to focus. antes de que sospechen y tal. Tom and Helen. Tom's hard words. This is really too much. Damn. It's nearly impossible to concentrate. I managed to finish my work, just barely. Finally, it's time to go home. Aún no hemos visitado esto, pero tampoco quiero ir. Helen bueno, Tom ya ha dejado... Tom ha dejado muy claro que va a ser si nos acercábamos a Helen y no. O sea, yo quiero ir yo quiero irme con Tanya, la verdad. A ver, si tengo que elegir entre Tanya y Helen, me quedo con Tanya. Quizás Tanya es un poco psicópata de vez en cuando, pero Helen a mí me da un mal rollo tremendo. Ya veis lo que acaba de hacer para empezar. O sea, yo desde el principio, desde que contaba un poco pues cómo era, alguna frase que había dicho y tal, decía yo, ¡buah! Esta va a ser una cabrona. When I finally got back to my flat, Tanya was waiting by the door. How was your day at Nanotech? I don't feel much like talking. No tengo ganas de hablar. I feel like having a shower and going to bed. I can't get the day's events out of my head. Helen and Tom, our argument in the park, Tom's threats. It's just too much to process. Do you need a towel for your shower? Look, I've washed them. ¿Tú hueles toalla? Dice, ¿necesitas una no sé qué para tu ducha? Mira, las he limpiado, supongo que sea toalla. How did you know I wanted to shower? Oh, right. You can read my mind. I take the towel and have a shower. Inside, I turn the water up as hot as my skin can stand it, letting the steam fog the mirrors and drip down the walls. Vale. Se mete se coge la toalla y se mete en la ducha, pone el agua tan caliente como su cuerpo puede aguantar, dejando que el vapor ¿cómo se dice? Empañe los cristales and drip down the walls. Supongo que sea drip down a empañar y fog the mirrors, no sé qué puede ser. When I dress and come out of the bathroom, Tanya is standing there, looking at me. So did Tom tell you? Or Helen? What? They must have told you. I can feel it. They told you about the affair. It was Tom who told you. I'm certain. And you knew? When? How? I told you I can feel these things. Read the subtle messages of human bodies. Bueno, se lo vamos a pasar. You didn't tell me. I tried, but it wasn't my place to tell you. You wouldn't have believed me. Hay razón. Bueno, en realidad seguramente sí que lo habría podido creer, pero bueno. Remember, I tried to tell you that Helen had something to confess. She couldn't find the courage to tell you herself. Es verdad, me suena que dijo eso. Mientras estaba aquí Helen hablando con Tanya. So Tom told me. That backstabbing weasel I thought was my friend. This is all too much. I don't want to think anymore. Better yet, I don't want to think about this topic ever again. Let me take care of you. And what are you implying? What I really want is to be left alone. Mala palabra. Can't your psychic powers tell you that? Yes, I understand. With that, Tanya goes to the kitchen, and I climb into bed. Despite all the stress I feel, I fall asleep quickly. I have a dream about Helen, and Tom, and Tanya. We're in the park, and we're all running.
running from something, from someone, but we don't know where we're going. Then I wake up. It's morning. The cold rain hits my window, but I can still see some light outside. I go to the kitchen, and Tanya hands me my breakfast. Luke, I need you. I still need your help. I must know who I am and what I am. Why do I remember a different Earth? An Earth before the rain. Why do I feel like I've done so many things before? Please don't forget about me, about our plan. Helen is gone, and Tom is gone, but I'm still here. Fíjate por dónde parece ser que la robot es la que más sentimientos tiene. I haven't forgotten. I promise. I'll do whatever I can to discover the truth. O sea, a ver, sí que es cierto que por una parte es un poco egoísta porque dice, oye, que aún tienes que descubrir quién soy, qué tal. Pero oye, el hecho ese de que yo aún sigo aquí, o sea, no lo ha dicho lo ha dicho de una forma, yo creo que empieza a interesarse por nosotros. Creo. And why shouldn't I? I have no idea where to go from here, and what to do with my life. Nanotech, Professor Mark, Tanya. Why shouldn't I look for the truth in all this? I can't help but be angry. Tanya brought this on me. Then again, who's to say if it wasn't going to happen anyway? Muchas palabras hay. Who's to say if it was... If I really wanted to marry Helen, wouldn't I have done it by now? The thought gives me a headache. Estos dos sitios ya quedan... se van a la mierda. Porque no me voy a arriesgar, la verdad. Bueno, pues ya que no está Tom, ya no tenemos nadie a quien ocultarle que trabajamos en el laboratorio secreto. Vamos a ver qué I sale. step into the laboratory, my mind plagued with uncertainty. Why on earth am I even still helping Tanya? She hasn't done anything for me except mess up my entire life. Sí. Looking at the brightly lit glass cylinders full of artificial organs, I can feel a twisting knot form in my stomach. Everything about her, about this place, is so disgusting. Todo acerca de todo sobre ella, sobre este lugar es asqueroso, vas a decir. What am I doing anyway? I don't want to live my life alone. And I certainly don't want to live it with a creature like her by my side. ¿Qué estoy haciendo de todas formas? No quiero vivir mi vida solo y seguramente no quiero vivirla con una criatura como ella cerca mío o al lado mío. She's nothing but an unholy patchwork of robotic inhumanity and human foolishness. No es nada más que un desafortunado parche de trabajo de inhumanidad robótica y fullness es estupidez humana, vamos a decir. I see Mark on the other side of the laboratory. As soon as he notices me, he hurries over. Luke, are you hiding something? What? I try to feign innocence, but I can tell I'm not very convincing. After yesterday's little incident, I was worried that you might be thinking of trying to escape. Is he trying to get me to slip up, or is that an honest thought? We're always being spied on, so it's hard to tell. Voy a guardar. Porque yo le diría esto. Le diría, me siento roto. Pero creo que si se lo digo va a cantar lo de Tanya. Así que voy a mirar a ver qué sucede. You know, I'm really shocked by recent happenings. And? That's all. I'm really shocked. Are you considering quitting? I think you have the potential to be a valuable member of Nanotech's elite researchers.
Gracias. Creo que podemos ser un valioso miembro de la élite de investigadores de nanotecnología. Really? Thank you, sir. De verdad, gracias, señor. Of course, you'll have to deny your social life completely. Tendremos que renunciar completamente a nuestra vida social. Tampoco es que esté yendo muy bien. As if I don't already know that. Well, yesterday I basically burned all my bridges with my longtime best friend and my girlfriend, so... Bueno, ayer básicamente quemé los puentes con mi amigo de toda la vida, con mi mejor amigo de toda la vida y mi novia, así que... Excellent. But it's more than that. Perfecto, pero es más que eso. What the hell? Excellent? This conversation is creeping me out. Me está asustando. You need to forget about making friends in the future as well. You're working on top secret projects now, and it's hard to maintain confidentiality with friends and lovers. Necesitamos olvidarnos de hacer amigos en el futuro también. Estamos en un top secret, un proyecto top secret, y es muy difícil guardar secretos con amigos o amantes. If I hadn't thrown away my social life, I wouldn't be in the position I am now. You want to be here too, right, Luke? The way he's looking at me seems more like a warning than a warm offer. La forma en la que me mira parece que es más un aviso que una oferta. I see. He's warning me about what will happen. I nod quickly, playing along with him. Of course, sir. I will concentrate on nothing but my job from now on. Good. Let's get started. I have a difficult task today. I want you to help me finish this new prototype. He leads me to a sterile surgery table where the prototype is resting. It looks like a cute young girl with brilliant red hair and a serenely innocent face. It's sad to see her lying there like she's dead. It's also really creepy. I'll do my best. Pues al final va a ser que este científico es nuestro único amigo. Creo que él de verdad sabe algo de Tanya. Yes, how can I help? I already told you. Finish this new prototype. ¿Qué tenemos que hacer? Ya te lo he dicho, terminar este prototipo, pero ¿cómo? But how do I... ¿Pero cómo debo...? I'm busy. I can't always help Estoy you. ocupado, no te puedo ayudar siempre. I see. He seems rather worried. What's going on? I've never seen him so nervous before. Él parece aún más aún más preocupado. ¿Qué está sucediendo? Nunca le he visto tan nervioso antes. Vamos a mirar It's an incredible lab. I've never seen anything like that before. I can only reckon about the purpose and use of... Vale, como antes. It looks like the prototype is already assembled. But where's the brain? Vale, parece que el prototipo ya está montado. ¿Pero dónde está el cerebro? I look around the laboratory and suddenly it hits me. For all the manufactured organs we have, I've never seen an artificial brain. Vale. Mira por todo el laboratorio y se da cuenta de que nunca ha visto un cerebro en el laboratorio. They must use an advanced CPU rather than the artificial organs used for the rest of the body. Yes, How exactly do you control the robots? control? We don't. They're independent. No los controlan, son independientes. Sorry, I know, but... I mean, there's no brain. Pues, perdón, lo sé, pero quiero decir... No hay cerebro. That's the hardest task to complete. We've tried many AI devices so far. Hemos intentado muchas inteligencias artificiales muy lejos. O sea, parece ser que han intentado hacer muchas IAs, inteligencias artificiales, pero They didn't work? no han funcionado. The human brain is rather complex. It's difficult to emulate. El cerebro don't you humano agree? es aún más complejo. Es difícil de emular, ¿no crees? Yes, Me definitely. encanta el profesor Mark, fuera coñas, me encanta. De momento creo que es mi personaje favorito. He didn't answer me.
What the hell am I supposed to do now? Something's off here. I feel as if something bad is going to happen soon. Algo sobre aquí, algo pasa. Siento como si algo malo fuera a suceder. Yo creo que nos van a quitar el cerebro y nos van a meter en el robot. As I look around the lab, I suddenly realize something. I've never seen an artificial brain, so they must be using real ones. Así, nunca he encontrado un cerebro artificial en el laboratorio, así que deben utilizar auténticos. My stomach starts churning uncontrollably. Just thinking about it makes me want to vomit. Mi estómago empieza a regurgitar, creo, incontrolablemente. Simplemente pensar sobre ello me hace vomitar. No, hace que quiera vomitar. These people. This project. What are they trying to do? It's insane! I can't stay here any longer. Esta gente, lo que están haciendo es una locura. No puedo permanecer aquí mucho más tiempo. But if I leave now, Mark's sure to suspect something. I'll have to play along for now. Pero si me voy ahora, Mark sospechará. Tengo que actuar ahora. Professor, I understand now. You're using real human brains, aren't you? He looks surprised by my sudden exclamation, but I see a faint smile on his lips. We are. Hace una pequeña sonrisa con los labios. That's amazing! We're like gods, aren't we? We're creating humans. We could even bring someone back from the dead if we wanted. Es increíble, somos como Dios, ¿no? Estamos creando humanos. Podríamos incluso traer a alguien de vuelta a la vida, de los Yes, we muertos. could. Now let's finish this prototype. Sí, podríamos. Hostia. Ahora terminamos el prototipo. Mark cuts me off curtly. It's strange that he wouldn't want to talk more. He's really in a hurry. Almost as if he wants to be the first to complete this. Parece que está tiene mucha prisa. Casi como si él quisiera ser el primero en terminar esto. He carefully inserts the brain into the prototype, but he's unable to activate it. Let me check. Okay, as you wish. O sea, intenta poner el cerebro en el robot. Dice Luke, no, déjame a mí. Yo... Ay, como tú desees. He looks reluctant to let me try, but he gives in. The Parece que está prototype is en contra de connected to a central computer. There's a lot going on here, but I think I can figure it out. Vale, o sea, hace un gesto como de... hace como que no nos quiere dejar, pero nos acaba dejando, o sea, una cosa rara. El prototipo está conectado al ordenador central. Está pasando muchas cosas aquí, pero creo que puedo preverlo o algo así. Where am I? ¿Dónde estoy? Julia, incredible. Luke, you did it. Do you know who you are, Julia? Julia Storm. Me mola el She nombre. stares at me for a moment, and I see a ray of realization spread across her face. Bueno, se queda enfrente mío durante un momento y veo una... como era, un rayo de realización, no como es, de superación o algo así, a través de su cara, o que atraviesa su cara. Yes. My name is Julia Storm. Me gusta mucho más la voz de Julia que de Tanya, la verdad. Sobre todo porque, no sé si os habéis fijado, pero Tanya tiene una especie como de eco metálico y es un poco incómodo. The lab door bursts open, and Mark spins around, a look of terror on his face. Las puertas del laboratorio se abren de golpe. Y Mark se da la vuelta y veo terror en su cara. I knew you could do it! Hostia, nos han metido en algo. Richard? Yes. Welcome to our elite research team. You're a rightful member now. Eres un miembro con todos los honores, o rightful no sé qué es. Con But todos los I derechos. didn't do... Pero si lo he hecho. You discovered the truth yourself, without any help from Mark. You accepted our philosophy.
I heard your words. Indeed, we are like God. We create lives. New lives for a better world. Has descubierto la verdad por ti mismo, sin ninguna ayuda de Mark. Has aceptado nuestra filosofía. He oído tus palabras. De hecho, somos como Dios. Nosotros queremos vida. Nuevas vidas para un futuro mejor. No, para un mundo mejor. This man, he must be mad. Debe de estar loco. Looking on his wild gleaming eyes as he declares himself to be God. There is no other word to describe him. A madman. Un lunático. Mirando a sus ojos salvajes, o salvajemente abiertos, o algo así. Como él se declara a sí mismo como un dios. No hay otra palabra para describirle. Es un lunático. Guards, take Mark to the laboratory. Quitan a Mark del laboratorio. What? You, Luke, follow us. The secret door slides open slowly to reveal a long tunnel. We step into the darkness and walk in silence for a few minutes until... The tunnel has opened up into a huge room, with levels upon levels of glass cylinders neatly lined up like books stacked on a library shelf. In each of the cylinders is a human body. En cada uno de los cilindros hay un cuerpo humano. Nos llevan a una As you biblioteca can de see, cerebros. I am nothing less than provident with my plans. I have collected all of the greatest minds from the last 50 years. He coleccionado las mejores mentes de todo el mundo de los últimos 50 años. What? O sea, no, hombre. Si Luke hablaba de antes de que cambiara el clima, quiere decir que... Y Luke tenía 20 y tantos o 30 y tantos años. Quiere decir que hace menos de 30 años. Hace como máximo 30 años. Era 28, 26, vamos a poner. 26 años. Antes no había lluvia. Así que Tanya tiene un cerebro de hace aproximadamente unos 50 años, alrededor de unos 50 años, y por eso recuerda lo que había antes de la lluvia. I stare at the bodies with a morbid sense of wonder. Me quedo enfrente de los cuerpos con un mórbido sentimiento de preocupación. Each of these cylinders stores a complete human being. These are the greatest scientists, the most brilliant writers, the best minds in the world. Cada uno de estos cilindros está un cuerpo humano completo. Son los mejores científicos, los escritores más brillantes, las mejores mentes del mundo. We carefully preserve them in a special liquid. Les mantiene... les hemos mantenido con mucho cuidado en este líquido especial. Eternal dehyde, right? It was discovered in 2050, and it's hypothesized that it can preserve human cells for over 1,000 years. Eternal Hyde, ¿verdad? Fue descubierto en el 2050, hace ya 49 años, casi 50. E hipotéticamente es capaz de soportarnos, de preservar, ¿cómo se decirlo? De aguantar las células humanas, de conservar las células humanas durante otros 1000 años. You are correct. We have used it to preserve the greatest people from our past, so that we have a good range of brains to use on our new prototypes. Hostia puta. And now, Mark, it's your turn. Are you ready to become immortal? I... He takes an uncertain step backwards, shaking his head. Hace como... Mientras avanza hacia él, hace como... No, you're all crazy. I don't want to be transformed into that. No, estáis locos. No quiero transformarme en eso. Mark points at Julia as if she were a wild animal. Richard sighs and shakes his head sadly, but I can see a hint of malice in his expression. Hostia, o sea, hace un... Pero puedo ver un ápice de malicia en su expresión. Mark, you disappoint me. Your expertise is critical to our success, but your old age is catching up with you and slowing everything down for us. I need to convert you. You know this. No! Mark looks like he wants to run, but two guards grab him firmly by each arm before he has the chance. Guards, take him into the laboratory now.
Stop where you are. Julia steps in front of us, and she doesn't look very pleased. Julia se da un paso delante, se pone delante nuestro. Y no parece muy agraciada, no parece muy amistosa, vamos a decir. What? Thank you, Luke, for not erasing my mind, my emotions, my feelings. Gracias, Luke, por no borrar mi mente, mis emociones, mis sentimientos. You didn't execute the imprinting, did you? No has hecho la impresión, ¿no? Mark actually looks a little bit pleased. Mark parece un poquito más tranquilo, más contento. I couldn't. I was going to, but I don't have any right to just override all her memories and feelings. I couldn't just turn her into a slave. No le borró la personalidad. O sea, lo que les hace a gente como Tanya es borrarles el cerebro y utilizar el cerebro como una CPU. Pues parece ser que Luke, cuando ha ido a meter el cerebro, no lo ha borrado, porque consideraba que él no era nadie para hacer eso. Me ha gustado. No podía convertirla en una esclava. Guards! Kill them all! You fool. Idiota. I might actually enjoy this. Tengo planeado disfrutar esto. I stare in awe as Julia makes quick work of the guards. Tanya was fast, but Julia, she's like lightning. Vale, básicamente Luke se queda quieto mientras Julia hace el trabajo rápido con los guardias, o sea, se lo fulmina. Tanya era rápida, pero Julia es un rayo. In a mere blink of an eye, she demolishes the robot guards, leaving nothing but a pile of spinning gears. En menos de un pestañeo, ha demolido a los guardias robots, dejando nada más que una pila de equipamiento. You're too foolish. In my life I was a psychic. When I entered this room I had a vision of what you would do to the world. You're going to destroy humanity itself. Vale, esto me parece un poco un Deus Ex Machina, que es básicamente esto sucede porque el creador lo dice, pero bueno. Bueno, eres tan incrédulo. En mi vida era una psíquica, lo más normal del mundo. Cuando entré en esta habitación, tuve una visión de qué le harías a este mundo. Vas a destruir a la humanidad en sí misma. No! No, you don't understand! No lo comprendes. Richard looks around the room, feverishly seeking an escape. Mira alrededor de la habitación buscando una salida. Why don't we free all these people and put you inside one of the cylinders instead? Me encanta. ¿Por qué no liberamos a toda esta gente y te ponemos a ti en uno de esos cilindros en su lugar? What? No, wait! You can't! I order you to stop! Te ordeno que pares. I don't have to obey you. No tengo por qué obedecerte. It's over now. But what do we do now? Ha terminado, pero ¿qué hacemos ahora? I'll talk with the authorities and explain everything. Hablaré con las autoridades y lo arreglaré todo. And what about this place? ¿Y qué pasará con este lugar? Julia gestures to the room around us. This place is an abomination. We need to seal it off so that no one can ever find it again. Debemos cerrarlo para que nadie lo vuelva a encontrar. O sea, esconderlo, destruirlo, básicamente. Este lugar es una abominación. Luke, what we did in this laboratory, the things we've discovered can still be put to good use. Luke, lo que hemos descubierto en este laboratorio, las cosas... a ver... Vale, Luke, lo que hemos hecho en este laboratorio, las cosas que hemos descubierto aún pueden ser utilizadas, pueden tener un buen uso. What do you mean? ¿A qué te refieres? We can still give people life. A good life. They tried to create robotic slaves here, but the idea behind it is still good. When I started this project, my hope was to be able to help people live longer. Aún podemos darle a la gente vida. Intentaron crear robots esclavos, pero la idea que hay detrás es aún buena. Aún se puede utilizar este proyecto para hacer que la gente viva más
But, as great of an idea as that sounds, I'm apprehensive about using this sort of technology. ¿Has read? O funny idea. No pillo muy bien lo que dice, algo así como que suena muy bien, pero se niega a utilizar este tipo de tecnología. Trust me. I know some very influential people. We could get plenty of funding, and together we can do it right this time. Créeme, conozco a gente muy influyente. Podríamos estar completamente financiados y podríamos hacerlo bien esta vez. Well, I'll think about it. Lo pensaré. Thanks. What do I do now? Yo, ¿qué hago ahora? I don't have a job. I don't know anyone. I don't know anything. No tengo trabajo, no conozco a nadie, no sé nada. Yo... Whoa, calm down. I know it's scary suddenly being here again, but we can make this work. Tranquila, sé que da miedo estar aquí de nuevo tan de repente, pero aún podemos hacer que esto funcione. I'm sure Mark will be able to find a place for you here. I could. And I know someone who can help you. Her name is Tanya, and she's just like you. Julia wipes away a tear and sniffles a little bit, before looking at me with a grateful smile. Thank you. In a few weeks, Nanotech was transformed into a non-profit organization. The shareholders weren't too thrilled, but Mark managed to get all the funding necessary. Julia and Tanya became good friends, but Luke found himself immersed in his work, with no time for anyone, even Tanya. Vale, a ver. En unas pocas semanas, Nanotech fue transformada en una organización non-profit, no sé qué es, supongo que sea sin ánimo de lucro, quizás. The shareholders weren't too thrilled, but Mark managed... Vale. Parece ser que los que antes les apoyaban no estaban muy de acuerdo con la idea, pero Mark se las apañó para conseguir la financiación necesaria. Julia y Tanya se hicieron muy buenas amigas, pero Luke se ve a sí mismo inmerso en su propio mundo, sin tiempo para nadie, ni siquiera para Tanya. Eventually, she reluctantly left him, and moved in with Julia to live a quiet life, outside the UK. Eventualmente, sí, supongo que será Tanya, le deja, se separa de él y se marcha con Julia a vivir una vida tranquila fuera de Reino Unido. Luke worked as a researcher for many years, making new discoveries and pioneering the field of bionic beings. Luke trabaja investigando durante muchos más años, haciendo nuevos descubrimientos y siendo pionero en el campo de los seres biónicos. At the age of 84, he refused to be transformed into a bionic being and retired, living out the rest of his days in Italy, one of the few places on Earth that had retained a normal climate. A la edad de 84 años, él se negó a ser transformado en un ser biónico y se retiró, viviendo el resto de sus días en Italia, uno de los pocos lugares de la Tierra que conservaba el clima normal. Vaya. Pues me ha gustado y la verdad lo voy a dejar aquí. Quizás hago después, dentro de más tiempo, una segunda serie de esto, tomando otras decisiones y tal. Voy a intentar desbloquear la galería. Estos son los distintos finales. ¿Veis? Hemos desbloqueado este. Quedan aquí. ¡Fua! Vale, hay 12, 24 finales. Y hemos desbloqueado 2. Ha estado bien, lo he dicho. Lo voy a dejar aquí. Me voy a quedar de momento con este final. Si eso, más adelante haré otro gameplay de este mismo juego, pero haciendo distintos finales.
para tomando distintas decisiones y tal, a ver qué sucede. No sé, a mí me ha gustado. Es cierto, no ha sido como Ori, no ha tenido un super mensaje oculto, pero me ha gustado. Está muy bien para abrir boca de camino a... ¿Cómo se llama? De camino a Deus Ex, porque al final me sale un nombre. Al final Lucas ha sido un poco como en Deus Ex, o sea, ha creado un mundo de partes biónicas. Al final se ha negado a que le convirtiera en un ser biónico, o sea, que básicamente se está muriendo de viejo y se negó a que su cerebro fuera trasplantado a un robot. Porque quería seguir siendo humano y quería morir. No sé, es algo bonito, me ha gustado mucho. No me ha gustado tanto eso de que no ha podido... No ha podido ir, no se ha ido con Tanya. Creo que deberíamos haberla visitado más en vez de visitar a Helen y Tom y toda esta mierda. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues bueno, hasta aquí esta parte de... Bueno, esta parte no, hasta aquí este Let's Play de Bionic Heart. Espero que os haya gustado, no os olvidéis de darle a like, suscribiros, comentar, seguirnos en Twitter, @jonay_salas. Hay de visitar nuestro blog, lalegiongamer.wordpress.com. Para el que le interese, también hay una segunda parte, hay un Bionic Heart 2. Que quizás lo subo, pero dentro de ya más tiempo. Ahora tocaría jugar a... ¿Cómo se llamaba? Final Fantasy de 10-2. Que también tengo ganas de saber cómo va y tal. Lo que no me agrada tanto es que esté en japonés, pero bueno, esa es mi opinión. Me gustaría más tenerlo en inglés porque así lo practico. El japonés, pues me leo a base de subtítulos y tampoco me gusta. Pero bueno, esas son cosas mías. Bueno, dicho esto, a cuidarse, chavales.